buenas tardes. Bienvenidos a Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica. Quien les habla Arnety Lugo, acompañada como siempre de Fabricio Geraldino. Buenas tardes, Fabricio, a todos los que nos sintonizan a través de RPQ 1080M y la plataforma Pío Deportes, tanto en Facebook como en YouTube. Así es, saludos, Darne, saludos a todos los amigos y amigas que, como siempre, están en sintonía. Y bueno, como cada miércoles a esta hora, valga la redundancia, una hora de muchos análisis en el ámbito jurídico deportivo. Y eso es lo que trataremos de hacer en esta ocasión. Tú sabes, Darne, antes de venir con nuestros temas, quisiera preguntarte, ¿qué tú piensas? O sea, tú como Darnety Lugo, ¿qué piensas de lo que se debe hacer en este momento en relación a las medidas de prevención o protección en contra del COVID-19? ¿Tú crees que se debe mantener el toque de queda? ¿Se debe ampliar? ¿Qué tú piensas? Bueno, yo entiendo que todavía la República Dominicana no está preparada para reabrir. Yo entiendo que se deben reforzar los protocolos de seguridad y las medidas y que el gobierno pueda brindar algún tipo de asistencia a los pymes y pequeños empresarios que puedan sobre la marcha, por etapa, luego de que se tomen medidas mucho más contundentes, porque si vemos las noticias, a medida que pasan los días se incrementan los números de afectados, las personas contagiadas. Entonces, lo que se está haciendo no está funcionando en su totalidad. Entonces, entiendo que se ha tomado esta medida para que no colapse el sistema de salud y entonces para que no colapse y se pueda por lo menos controlar mínimamente. Entiendo que todavía no es el momento de que se pueda reabrir. Hay que evaluar condiciones sanitarias, ambientales, médicas, que puedan tener más respaldo, cosa de que cuando se aperture, porque si se inicia las labores, entonces eso genera un incremento en el riesgo para el trabajador. ¿Por qué? Porque va a estar circulando en la calle y entonces posiblemente no esté infectado, pero vaya a la empresa y se infecte o viceversa. ¿Entiendes? Por ejemplo, ya algunas empresas comenzaron a hacerle pruebas para ir trabajando la parte de medida preventiva a lo interno, de prepararse hasta cuando estén autorizados por las autoridades para comenzar a trabajar. Pero yo entiendo que se deben reforzar algunos protocolos para que se pueda volver relativamente a la normalidad, porque la normalidad no vamos a volver porque no existe la cura. En un buen rato. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que si bien es cierto, debemos retomar la actividad económica, que es vital. Este país no se puede dar el lujo de mantenerse de esa manera por mucho más tiempo. Pero las medidas de prevención deben ser reforzadas. Aquella persona que tiene que salir necesariamente, se le debe buscar la manera de darle las mascarillas, que es difícil de conseguir, o sea, a nivel de muchas, vamos a decir, pero ya se puede conseguir. Ciertamente. Ciertamente lo que tú dices, Fabricio, es muy importante lo que puntualizas, porque, por ejemplo, no todos tienen la oportunidad de tener mascarilla. Muchos se le dicen, bueno, ponte un pañuelo. Pero no solamente es el asunto de la mascarilla, es un asunto también de la higiene, es un asunto de tomar conciencia, un asunto educativo. Entonces yo entiendo que esos elementos deben combinarse. No solamente instar o sugerirle a la ciudadanía que utilice la medida de seguridad, sino también que cree conciencia y que sea un ente multiplicador para su familia. Porque una persona que se infecte y lleve el virus va a ocasionar que otras personas se contagien dentro de su mismo hogar. Entonces, yo entiendo que se debe hacer más campaña educativa para que las personas entiendan, porque si tú ves las noticias,
específicamente en los barrios no hay toque de queda, o sea, las personas están No, circulando normal, jugando no, dominó, jugando chichigua, jugando haciendo baraja, fiesta, ¿ves? haciendo fiesta. Haciendo fiesta. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se detiene si por un lado tú estás haciendo un esfuerzo con un grupo que está cumpliendo y acatando la medida, pero hay otro que no lo está haciendo? Entonces, sobre eso hay que ser más contundente. ¿Me entiendes? Sí, exactamente. Y incluso pienso que las multas que se están poniendo son muy benignas, son muy blandas, muy flojas. Pero entiendo también que se debe hacer un mayor esfuerzo en proveer a la ciudadanía de esos instrumentos. Manitos limpias, jabón de cuava, mascarillas, en fin. Y bueno, ver de qué manera, si las cosas, vamos a decir, varían o mejoran un poco de aquí a mitad de este mes, ver cómo se pueden ir abriendo algunos negocios, algunas empresas, pero de manera escalada y con mucha conciencia. Sí, yo te pregunto, Danetti, porque yo estoy viendo mucha actividad, yo estoy viendo mucha gente en la calle. Entonces a veces me pregunto, pero ¿vale la pena entonces el toque de queda? Porque si todo el mundo está haciendo lo que se le da la gana, entonces yo me cuido yo y cuido a los míos. Pero entonces vamos a quitar el toque de queda. El punto no es ese, Fabricio, porque tú puedes cuidarte tú y tu familia, pero cuando tú sales te expones, porque lo que están saliendo no están tomando el debido cuidado. Sí, entonces, a ti o sea, los que no son solidarios tienen que serlo para cuidarse él y cuidar a los demás. ¿Te entiendes? Este virus nos está obligando a lo que no tenemos ese espíritu, ser solidario. Entonces, la ciudadanía tiene que trabajar en conjunto, no un sector, es todos en conjunto, porque no se puede ver el problema de manera individual, sino de manera colectiva. Es así, pero el tema... La parte importante, que todos puedan tener mascarilla, la parte importante, el acceso a la prueba más rápida, ¿entiendes? Ese es otro punto importante. Los protocolos de higiene que debe tener la persona. Mientras más higiene, menos probabilidades tiene de contagio, o sea, lavarse constantemente las manos, no tocarse la cara, ¿entiendes? Entonces, un asunto que tienes que ser consciente, y también al que no lo sea, debes sugerirle o informarle que también tiene que ser conciencia, porque si se contagia también me pone en peligro a mí, ¿tú entiendes? Claro. ¿Dónde está el punto? El asunto es que yo no sé cuántas miles de veces se ha dicho eso por todos lados. Las veces que sea necesario. Y hay gente que no entiende. Y figúrate, hay personas que uno cree que son entendidas. Fíjate, una señora pastora con un culto presencial de 30 y pico de personas. Figúrate tú, ricos haciendo fiestas en el este del país. O sea, ricos con capacidad pensante. Entonces yo de verdad que no sé de qué manera, y mira que se muere, Dios la tenga en gloria, Jenny Polanco. Se muere Antonio Vargas, funcionario del gobierno. Casi se muere el doctor Cruz Minian. Se mueren otras celebridades en el mundo. Y ni así entendemos. Entonces, de verdad que yo no comprendo. Puede ser que el ciudadano entiende que puede estar ileso de que le pueda ser afectado, pueda ser contagiado, y juega un poquito a la suerte. Dice, bueno, a mí no me va a afectar. Hay otro punto importante, Fabricio, que es que hay un grupo que no está siendo beneficiado de ningún tipo de programa y lamentablemente tiene dos opciones: o morirse de ser contagiado, salir a la calle a buscar el pan. Sí, pero yo te digo una cosa. Que sobre ese punto también
deben crearse algún tipo de política Claro. o medidas para que esas personas se puedan quedar en sus casas, pero que puedan garantizársele la comida, el Claro. sustento diario. Pero yo te voy a decir una cosa, el hecho de que tú tengas que salir no significa que tú te tienes que pegártele a nadie, ni tampoco implica que tú no salgas con mascarilla o tapándote la cara, ni con un jabón de cuava. Eso no implica eso. Yo he salido, he ido al supermercado varias veces y yo no me le pego a nadie, ni permito que nadie se me pegue tampoco, ni una cosa ni la otra. Y voy con mis guantillas, mi mascarilla, o sea, Es el lo que, correcto. el que tiene que buscarse su comida, que es que es la mayor parte de la población económicamente activa, no tiene que incumplir con esos protocolos de higiene. No tiene por qué. Incluso los que trabajan en los mercados, ni siquiera esos, porque muy bien pueden tener sus mascarillas, incluso mascarillas reusables, que usted las desinfecta y vuelve y se la pone. O se puede poner debajo de la mascarilla un pañuelo Exacto. o un trapo, o sea, algo que pueda contrarrestar si la usa y también le pone gel para poder volverla a usar. Si Claro. realmente se está como analizándose entre la balanza la economía y la salud, ¿me entiendes? Claro. Si bien es cierto de que la economía debe ir activándose de manera paulativa, no es menos cierto que la salud debe ser el eje fundamental en estos momentos. Claro, pero yo te voy a decir una cosa también. Solamente en recaudaciones, el Estado ha dejado de percibir casi 40.000 millones de pesos. 40.000 en recaudaciones. No vamos a contar con el tema del turismo, ni con las remesas, ni con nada de eso. No, porque se ha roto la cadena de pago. Por eso mismo. O sea, si tomamos en cuenta todas esas circunstancias que le cuesta dinero al pueblo dominicano, ¿cuántos muertos eso va a generar? Y seguirá generando. Tú puedes decir, bueno, son recaudaciones. Una parte se utiliza, una parte se mal utiliza, otra parte se roba y otra parte se coge para lo que tiene que hacerse. Pero aún así es una gran cantidad de dinero. Dinero que va para educación, para salud, para muchas cosas. Entonces, ciertamente la salud es lo principal, ciertamente. Pero el tema económico no podemos darle de lado. No. Yo lo que te digo es que se debe ir trabajando en conjunto, ¿me entiendes? Sí. Para ir preservando la salud, evitar que más poco de contagio y que se tomen las medidas pertinentes. Yo estoy de acuerdo. Para la ciudadanía y seguir todos los días promoviendo campañas de concientización. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entendiendo que no es un juego, que estás exponiendo tu vida, y aquí nosotros, como tenemos este espacio, qué bueno que haces alusión sobre este tema, porque aquellos que nos están sintonizando tanto por la frecuencia radial como por la plataforma, es nuestro deber como comunicadores o como comentaristas informar este tipo de cosas, porque no estamos ajenos a la realidad social, no estamos ajenos a lo que está pasando, es algo preocupante, tanto para la clase trabajadora como para la clase empresarial, y eso trae como consecuencia una recesión económica. Claro, ahora se está viviendo, pero esto no va a servir de referencia, no va a servir de reflexión para evaluar desde la perspectiva de las políticas cómo debemos manejarnos, cómo se deben manejar los actores. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, Darnell, esta situación también ha dejado ciertos sinsabores en relación a la actuación de algunas entidades. Yo sé que hay muchas empresas que antes de llegar a esta situación estaban tambaleando, empresas de toda índole y de todo tamaño. Pero me parece cuesta arriba pensar que empresas que todos los años indican
tener buenas ganancias, buenas recaudaciones, que de buena a primera te digan no tenemos suficiente dinero para pagarle a nuestros trabajadores durante 2 o 3 meses. La verdad es que me parece que hay, no muchas, pero sí empresas grandes que han demostrado muy poco apego a sus empleados, a sus colaboradores. Porque si bien es cierto que usted en este momento no está generando lo que antes estaba haciendo, pero caramba, mandar a tus colaboradores sin un centavo y agarrarse apenas de lo que está dando el Estado Dominicano con el FASE. Por Dios, estoy hablando de las empresas que sabemos que tienen con qué, no de las que tienen problemas ni nada de eso, de las que tienen con qué, la verdad que he visto muchas decepciones en este sentido. Bueno, eso es un tema un poco espinoso. Ciertamente, posiblemente las empresas tuvieran la condición, eso habría que ver si realmente la tienen. Si la tienen y pueden colaborarle y darle ese respaldo en estos momentos que son tan difíciles, yo entiendo que podría ser posible. Ahora bien, cada empresa tiene una realidad distinta. Claro. Y posiblemente no la exponga de manera pública, sino que eso se maneja a lo interno. Entonces, a veces pudiese ser que tenga las condiciones o aparenta tener las condiciones, pero cuando viene a ver no la tiene. Entonces, son cosas que deben ser evaluadas. Es así. Entonces, Danetti, tenemos el caso del señor Kawhi Leonard. Y hablando de un asunto de derechos de imagen, como estuvimos haciendo la semana pasada con nuestra amiga Jennifer, Leonard, que demandó a la Nike por un diseño que él dijo haber inventado, haber creado. Sin embargo, un juez falló en su contra. Sí, ciertamente este atleta, este basquetbolista, en pleno corazón de los playoffs, entabló una demanda contra la Nike estableciendo que su logo, el logotipo que él había creado, fue en el periodo del 2009 al 2011. Y tú sabes que él en ese momento ahora, cuando pasó el evento, él tenía un contrato con la Nike, en donde estaba siendo comercializado, entre otras cosas. Él dijo que había compartido el logo en ese momento y que el diseño, el concepto, tenía la característica de su juego, que es la garra, que es la mano, porque él es muy ofensivo, o sea, muy defensivo. Entonces, la letra KL, que era con las siglas, o sea, sus iniciales, tenían los colores negro y blanco, parecidos, similares a lo de la Nike. Ellos no desconocen que él haya creado el concepto, pero sí dicen que esos derechos le pertenecen a la Nike, son propiedad de la Nike, y que entonces él estaría infringiendo el derecho de autor. Entonces, a raíz de eso, la Nike le notificó una orden judicial para que él dejara de utilizar ese logo en sus camisetas y lo hiciera de manera pública. Ciertamente perdió la demanda, se queda con un mal sabor, pero todavía tiene el tiempo para apelar. No sé si utilizará esa vía, pero entenderíamos que podría correr la misma suerte. Una de los argumentos que utilizó el tribunal para fallar en su contra es que él, en unas declaraciones públicas hace ya cierto tiempo, indicó que ciertamente los creativos de la Nike habían modificado y mejorado la idea original, el concepto original. Y que exactamente.
Entonces, él tenía la idea, lo había diseñado, entonces ya le había compartido esa información a los creativos y diseñadores de la NAI, el cual le hicieron mejoras al diseño. Entonces ya ahí es que viene el conflicto. O sea, él tiene la idea, entonces dice que el contrato el contrato que él tenía con la NAI no abarcaba la transferencia de algún tipo de diseño. Entonces habría que ver las condiciones que tenía ese contrato, porque si en ese momento él estaba siendo comercializado y era la imagen, y a lo mejor en esos bocetos se comentaron algún tipo de logo, signo y demás para fortalecer su marca, cuál era el deslinde, o sea, qué parte sería al atleta y qué parte le correspondería a cada quien. A cada quien, que entiendo que ahí fue el punto del conflicto. Exacto, exactamente. Por eso es muy importante que ponerle mucha atención a todas estas cosas. Que por cierto, Danetti, y aquí nos salimos un poco del guión normal, ¿verdad? Mira, uno de los puntos que se deberá estar negociando entre la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, que es la FENAPEPRO, y la Liga Dominicana de Béisbol, Lidón, es justamente el derecho de imagen que tienen los peloteros, que tiene cualquier ser humano. Porque aquí tenemos, vamos a decir, los equipos tienen la mala costumbre de utilizar la imagen de los jugadores para cualquier fin, incluso para fines sociales, para fines benéficos. Pero utilizan la imagen de los jugadores y estos no reciben un solo centavo. Y resulta que los equipos buscan patrocinio, buscan una serie de facilidades económicas y de eso los jugadores solamente ven su salario y algunos incentivos por cuestiones que hagan dentro del terreno de juego. Entonces... Y ciertamente, como bien puntualizas, el atleta no se beneficia de manera económica de todas esas transacciones. Y es una forma de que tenga la oportunidad de todo lo que genere respecto a su marca, pueda él tener algún tipo de beneficio económico, no solamente la parte de entrenamiento o la parte educativa, sino también que tenga una parte pecuniaria, porque este acuerdo prevé que en caso de que se pueda firmar, sería aplicable o sería efectivo a partir del periodo 2021 a 2022. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que se busca, y por ejemplo, patrocinios, que todo que tenga que ver con la marca o con el nombre del atleta, que tenga una participación. Porque los atletas se entienden que se sienten, se podría decir, explotados o se sienten utilizados porque cuando solicitan los patrocinios, los t-shirts, todo aquello que pueda tener su nombre, no se benefician ellos de manera directa, sino las asociaciones o los equipos y demás, y él no recibe un solo centavo de esas operaciones. Por ejemplo, en la venta de t-shirts, por ejemplo, de uniformes, los jugadores deben tener un porcentaje de esas ganancias. Claro que sí. Y muy especialmente aquellos jugadores que son los que la gente busca. Por ejemplo, en el caso del Licey, un Juan Francisco, por ejemplo. Se vendieron... O la pelota que fue autografiada, por ejemplo. Exacto. Y se vaya a subastar o se vaya a vender, por ejemplo, que tenga un tipo de participación. Exactamente. Y es su derecho. Ellos lo están negociando ahora, pero deberán negociar algún porcentaje. Pero es un derecho... Sí. Una negociación histórica, se podría decir, de todo lo que se está ventilando respecto a los beneficios que pueda tener el atleta. Como tú bien señalas, eso es algo que debería tenerse o que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Sin embargo, este es el momento porque ahora que se está negociando, se está tratando, se puso sobre la mesa. Exacto. Es algo histórico porque va a valorar y va a beneficiar de manera significativa al atleta. Eso es así. Dentro de las negociaciones está el tema de la agencia libre, que es un tema
difícil, realmente difícil, porque tiene sus pros y sus contras, a favor y en contra del pelotero dominicano. Desde siempre, el pelotero pertenece al equipo que lo drafteó, que lo escogió. El problema es que pertenece de por vida, al menos que sea dado de baja o que sea traspasado a otro equipo. Pero ¿qué pasa? Que en algunas ocasiones el pelotero hace cosas negativas, vamos a decir, dentro del equipo. La gerencia no se sabe manejar o viceversa. Y entonces, el pelotero no quiere jugar con el equipo, pero la gerencia tampoco lo cede. Hemos visto eso muchas veces. Y no lo cede por un tema de guerrear, de pelear con el pelotero, aunque ya eso ha ido cambiando. Sin embargo, en un aspecto positivo para el pelotero, por ejemplo, inicia la temporada hoy, se le garantiza un dinero X, pero al mes siguiente el pelotero consigue un buen contrato en otras ligas. Bueno, pues el pelotero simplemente dice que se va y listo. Nos notifica, me voy, punto, más nada. Pero si hay agencia libre, va a significar que hay un contrato garantizado por una cantidad X de tiempo. Y el incumplimiento de ese contrato conllevará sanciones. ¿Cuáles serán? Hay que ver. Entonces, por eso es un tema de doble vía. Pero además, Edanetti, y es algo que lo que debe llevar a mayor preocupación, es que con la agencia libre se van a beneficiar los peloteros más reputados, los más renombrados. Esos van a imponer, vamos a decir, el máximo de contrato, el máximo económico para todos los jugadores durante una temporada. Pero aquellos jugadores que nadie lo conoce, aquellos jugadores que pueden ser reemplazados por un recogebate sin menospreciar a nadie, entonces a esos ¿cuánto le van a pagar? Bueno, esas son inquietudes que nos rondan en la cabeza, porque de buenas a primeras no es fácil cambiar un esquema que hemos tenido vigente durante tantos años, aunque sea de beneficio para el mismo jugador. Sí, ciertamente los cambios, cuando ocurren los cambios, se generan incertidumbre y cuestionante, como tú bien puntualizas. Se van a resaltar aquellos que se hayan granjeado mejor en el ámbito de la pelota, es decir, aquello que tenga mejor rendimiento, se pueda decir. Pero lo que sí, eso llamaría a reflexión, ¿qué tipo de negociación pudiese hacer el agente con la liga? Ahí tendría un rol protagónico y preponderante para saber qué le conviene o no mejor al atleta en esas condiciones. O sea, le da el derecho de negociar mejor. Entiendo que por eso cambió la perspectiva. Tú sabes que tanto el deporte como las leyes, como la misma sociedad tienen cambios dinámicos y el deporte no es la excepción. Entonces, hay una realidad diferente a la que existía hace años atrás, que por eso verían condiciones diferentes. Entonces, ahora se le da la oportunidad de estas condiciones como agencia libre, con otros beneficios. Tiene su pro y su contra, todo tiene su pro y su contra. Lo que tú vas a tener que determinar qué te conviene mejor. Exacto. Y ahí buscarte un asesor o un agente que te pueda negociar mejor condiciones. Exactamente. Al final de cuentas, la decisión va a ser tuya, ya sea negativo o positivo, va a ser tuya. Correcto. Ahora, otro aspecto que va a ser difícil, desde mi punto de vista, es imponer el tope salarial.
Un tope salarial significa que un equipo solamente va a poder invertir en jugadores, por ejemplo, hasta 50 millones de pesos, por ejemplo. Eso solamente va a hacer que la gerencia de los equipos del béisbol invernal se tengan que reforzar, porque van a tener muchísima más actividad, mucho más trabajo, porque eso sí va a ser difícil poder controlar, y más en una liga con las características que tiene esta, independientemente de que se establezca o no la agencia libre. Entonces, todavía hay muchas cuestionantes, hay mucha positividad, según nos expresó nuestro hermano en común, Francisco Lapuria, pero hay muchísimas dudas, Yo entiendo que sobre la marcha van a ir dándole respuestas a esas dudas. Como bien te decía, todos los cambios traen incertidumbre porque tú no conoces el ambiente, no conoces qué hay más allá. Sí. Y a medida que se va ejecutando, entonces ahí todas esas inquietudes se van sanando, se van buscando respuestas. Sí. Lo que no cambia o lo que no se transforma, perece. Se queda obsoleto. Es así. Vámonos a la pausa. Como la liga ha cambiado, sí, como la liga ha cambiado con la parte tecnológica, la ha implementado, y eso hemos hablado en otros momentos, del uso de robots, de automatización y demás. Si tú hablabas de eso en la liga, 50 años decían que eso era imposible que sucediera. Entonces, siempre vienen los cambios. Pero de todo esto vamos a seguir hablando tras la pausa. En breve seguimos con Compendio Legal y Deportivo. Bien, retornamos con Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica y deportiva, un servidor Fabricio Geraldino junto a Darnetti Lugo, como siempre, comentando el ámbito jurídico deportivo de los aspectos más importantes, más relevantes de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y Darnetti, hablábamos fuera del aire, bueno, y comentábamos un poco sobre el tema de entender que estamos viviendo condiciones excepcionales, donde cada uno de nosotros debe ceder alguna parte de sus derechos. O sea, porque si no lo entendemos así, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué en ese sentido es lo que ha pasado en el fútbol, en sentido general? Bueno, con relación al fútbol, se estaban reclamando condiciones salariales para los atletas. Entonces, se llegaron a algún tipo de convenio en donde se pudieron hacer algún tipo de reducciones, pero con porcentajes mínimos. ¿Me entiendes? Sabiendo de que estaban cerrados los estadios, que no había beneficios colaterales como venta de taquilla, como venta de camisetas y demás. Y entonces se garantizaron condiciones mínimas para esos atletas, porque no todos son necesariamente los jugadores, también hay una parte operativa, ¿tú entiendes? El masajista, el que puede ser que limpia, o el entrenador, etcétera. Sí. O sea, hay un andamiaje completo en el equipo, y se buscaron negociaciones que pudiesen, se podría decir, condiciones estables, que no perjudicaban de manera significativa, aunque algunos se habían acogido a la suspensión de algunos jugadores, pero en relación a otros que no tenían los recursos tan elevados como esos jugadores, se pudieron garantizar condiciones mínimas de pagos. Bueno, lo importante es ser justo.
Desgraciadamente eso no lo hemos visto en otras ligas. Por ejemplo, en el caso de la liga, de la Superliga Argentina, que es la liga de primera división de Argentina en relación al fútbol, hay un problema serio porque los jugadores, la asociación de jugadores, no quieren que se les rebaje ni un solo centavo de sus salarios, independientemente de que ya no se va a jugar. Ellos tienen algunos argumentos diciendo que los equipos ya habían recibido supuestamente algunos pagos. Puede ser cierto, pero los equipos tienen gastos, tienen otros gastos. O sea, no muchos gastos operativos, ¿me entiende? Que para poder ejecutar varias operaciones, o sea, la parte administrativa, entre otras cosas. Así pasó también con algunos jugadores de básquetbol que tampoco querían negociar condiciones salariales en cuanto a reducciones. Se establecieron parámetros, pero es una realidad que afecta el bolsillo del atleta y también la operatividad se podría decir, de la estructura deportiva de la liga, de la asociación, etcétera. O sea, ambas partes se ven perjudicadas porque la liga tampoco, o la asociación no quiere estar cerrada, pero un asunto de que está imposibilitada abrir, porque imagínate que se abra un juego, eso sería un contagio exponencial, ¿me entiendes? Claro. Entonces sería una irresponsabilidad de esa liga y tendría implicaciones penales, por ejemplo, como pasó en el caso de Venezuela en la Isla Margarita, que estaba una liga, estaba haciendo entrenamientos pese a lo del toque de queda y hay muchos contagiados, incluso menores de 14 a 15 años. Y las autoridades tomaron carta en el asunto, por ejemplo, cuando se hizo la declaración, él estaba aquí en República Dominicana, viajó a la Isla Margarita, tuvo contacto y no se tomaron los debidos protocolos, entonces hubo una alarma, porque ya para esa fecha habían 297 casos. Correcto. Pero bueno, hay que ver, hay que seguirle dando seguimiento a esto. Mira, algo que sin dudas es histórico es lo que tiene que ver con la NCAA. La NCAA, que es el organismo deportivo que rige esa disciplina en las universidades estadounidenses. La NCAA de por vida ha tenido el principio de no pagarle a los jugadores, a los atletas jugadores, porque estamos hablando de deporte amateur, no de deporte profesional. Sin embargo, deporte aficionado. Exacto. Sin embargo, desde hace ya varios años se ha tenido una lucha para que los jugadores sean pagados. Es decir, los jugadores universitarios reciban algún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque hay jugadores que le generan mucho dinero a las universidades. Y esas mismas universidades que no le pagan a los jugadores, le pagan millones a los entrenadores de esos jugadores. Entonces, se había venido proponiendo que se le buscara un mecanismo para que estos muchachos recibieran ciertos beneficios económicos, además de las becas que las universidades siempre tienen y tendrán disponibles para lograr que estos muchachos con talento puedan establecerse en sus programas deportivos. Es un asunto de doble vía. Yo te doy una beca buena, una beca costosa, tú vas a jugar para mí, yo te voy a entrenar, pero esto a su vez va a hacer que mi programa crezca
porque tú eres una figura atlética, tú eres una figura que llama la atención y al mismo tiempo que el programa crece, van a crecer los ingresos por esa disciplina deportiva que tú practicas. Y esos ingresos, la universidad los puede utilizar para subvencionar otras áreas que no reciben ese nivel de apoyo. Entonces, ahora resulta, en el caso muy específico del baloncesto, que la liga de promoción o la liga de desarrollo de la NBA, llamada la G League, ha empezado a pagar buenos salarios y muy especialmente ha ofrecido a jóvenes que estarían en su primer año de universidad salarios por encima de $500,000. 3 jóvenes decidieron saltar a la universidad e irse de inmediato a la G League. Entonces, eso ha provocado que la NCAA, exacto, que la NCAA se apure con relación a esta situación y que establezca ya parámetros para que los jugadores puedan recibir algún tipo de pago económico. Es decir, que se han tratado como aquellos que sí ya tienen son considerados jugadores profesionales, no solamente que sean amateurs. ¿Por qué? Porque automáticamente no reciben pago, pero ven que pudiesen recibir remuneración, entonces van a dar el paso. Van a decir, no, mira, yo no me interesa estudiar, déjame irme directamente a tener beneficio económico de mi profesión, de mi disciplina. Exactamente. Y este ha sido un tema incluso que está en los tribunales de los Estados Unidos. Pero ante esta situación, la NCAA ha dado el paso al frente. Y yo te digo la verdad, si soy yo, no lo pensaría mucho. Si mi cabeza está en baloncesto, y por lo regular estos muchachos, los becados, vienen de estratos muy pobres de la sociedad, pues yo lo que voy a pensar es en mi dinero. Ahí se generan 2 elementos: mejores condiciones para el becado y segundo, que pueda recibir beneficios económicos, que tenga un trato igualitario. Básicamente serían los conceptos de esas negociaciones, de esos acuerdos que se pretenden aplicar. Exacto. Aunque lo ideal siempre es que el muchacho pueda culminar una carrera universitaria. Y si al mismo tiempo tiene la posibilidad de llegar a una liga profesional, pues mejor todavía, muchísimo mejor, pero no son muchos los casos en ese sentido. Son muy pocos los jugadores que terminan una vida profesional como atleta que tienen algún tipo de licenciatura académica. Son muy pocos. Algunos llegan a hacerlo, pero después que termina su carrera profesional como atleta. Pero es importante motivar la capacitación en el estudio, porque cuando el atleta tiene formación, tiene educación, conocimientos, marca la diferencia, definitivamente. Se beneficia de manera abismal en cuanto a su formación como tal. Y ya cuando pasa ya a la liga profesional, eso se evidencia. Exacto. La forma que se maneja, porque se habla de la parte psicológica, se habla de la parte de conductual, o sea, todo ese tipo de cosas. Cuando estudias, cuando lo conoces, puedes modelarlo. Claro que sí. Pero bueno, a ese tema también hay que darle mucho seguimiento dentro del ámbito de lo legal, porque pudiese ser que alguien se anime a demandar la inconstitucionalidad de ese procedimiento que va a hacer la NCAA por el mismo motivo,
por el asunto de ligar el tema amateur con lo profesional. Vamos a ver cómo va a parar esa situación. Y hablando de otra demanda, bueno, otras dos demandas. Hace cierto tiempo, un fanático de los Dodgers de Los Ángeles recibió un ultrajado, fue violentado para robarle en los confines del Dodger Stadium, que es el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Él ha demandado al equipo. Él ha demandado al equipo porque entiende que el equipo, por lo menos en ese momento, no reunía las condiciones de seguridad para... No reunía las condiciones de seguridad para los fanáticos, específicamente a la esposa, porque a raíz de estos golpes y heridas que sufrió el fanático, tiene un coma inducido y se ha visto afectado de manera severa. Entonces, a raíz de eso, la esposa ha continuado con los reclamos, buscando algún tipo de indemnización, porque manifestaba en su demanda, primero, que los parqueos no tenían la suficiente iluminación. Segundo, que los seguridad no estaban identificados y eso propició que las personas que lo fueron a atacar para ultrajarlo tenían como mucho más libertad porque no vieron personas de seguridad a los alrededores para poder defenderlo o para poder prevenir esta situación, lo que le causó a este fanático implicaciones de salud, y ahora mismo o hasta ese momento estaba presentando el coma, por lo que los Dodgers todavía no han dado ninguna nota de prensa hasta ese momento respecto a la demanda, y lo que busca la familia es algún tipo de indemnización con relación al daño que él entiende que ha sido causado por negligencia y por no tener la medida de seguridad respecto a los fanáticos que acudieron de manera masiva a ver el juego. Un hecho muy lamentable. Esperemos que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo económico y que a futuro se puedan tomar medidas mucho más preventivas, tanto para el fanático como la misma organización, porque pudiese ser que no sea directamente el equipo, sino que haya subcontratado algún tipo de compañía de seguridad, pero entonces habría ahí una responsabilidad del que ha sido contratado, una responsabilidad civil. Vamos a ver desde aquí el seguimiento, cómo se desarrollan los hechos y cuáles son los aspectos que va a valorar el juez en relación a si tiene o no la razón este fanático. ¿Estamos en el aire? Ah, perfecto, pero sentí un delay ahí. Fabricio parece que tiene problemas técnicos. Entonces, vamos aquí desde esta plataforma, le estaremos dando seguimiento a las reclamaciones del fanático y ver exactamente si tiene pertinencia o no sus pretensiones. Fabricio, ¿volviste? Estaba informando sobre las pretensiones que tiene la esposa, porque el fanático tiene un coma inducido a raíz de que convulsionó por los golpes que sufrió. Y aspecto que reclama su esposa en la demanda es que la seguridad no estaba debidamente identificada, que no había suficiente iluminación, sí, suficiente distancia, que eso provocó, al no haber ausencia de seguridad o los protocolos correctos en cuanto a la logística, eso permitió que
la persona fuera atacada. Entonces yo hablaba que posiblemente no sea directamente del equipo, que ellos hayan subcontratado algún tipo de compañía de seguridad. Que es lo más probable. Que es generalmente, pero habría una responsabilidad en ese sentido. Habría que saber cuál sería el alcance de la contratación, cuál sería el alcance de los términos respecto a la parte operativa que iba a hacer esa compañía de seguridad, lo que lastimosamente afectó la salud y la integridad de ese jugador, digo, de ese fanático. Son cosas que crean un sabor amargo porque, por ejemplo, cualquier fanático que ve ese tipo de cosas, eso le creó algún tipo de inseguridad. Dice, bueno, pero mira lo que le pasó. Ahora habría que ver realmente cómo fueron los términos, porque estamos oyendo una parte, no hemos visto ninguna publicación o nota de prensa, que era lo que estaba diciendo cuando te fuiste del aire, por parte del equipo, hablando sobre el tema. Simplemente ellos no se han referido al asunto. Entiendo que más adelante van a dar algún tipo de explicación, o durante el curso del proceso determinarán si tiene mérito o no, o cuáles serían sus fundamentos. Ahora, Darnetti, ¿hay responsabilidad por parte de la empresa que aloje, vamos a decir, en sus instalaciones a ciertas personas y que a las mismas les pase lo que le ocurrió a este señor? Es decir, por ejemplo, en un parqueo de una empresa cualquiera, te atracan y bueno, realmente hay responsabilidad civil por parte de esa empresa. Entiendo que sí, que habría responsabilidad civil. Lo que habría que determinar el grado de responsabilidad que podría tener cada una. ¿Entiendes? Porque si hubo un contrato entre la compañía y el equipo o la asociación, habría que ver cuáles fueron las condiciones para el aspecto de la seguridad como tal, porque lo que se prevé o lo que se busca es la seguridad de los fanáticos. Entonces, si hubo imprudencia, si hubo negligencia, si hubo algún tipo de inobservancia, si no se estableció bien de manera la parte logística, eso podría tener implicaciones tanto para el que fue contratado, porque no cumplió debidamente con el contrato, y respecto al fanático directamente podría ser acarrear tanto para él como directamente para el equipo. Perfecto. Bueno, Dana, yo creo que llegó la hora de despedirnos. Esta hora pasó rápido, tú sabes que estamos en teletrabajo. En el teletrabajo tenemos la expectativa y la realidad. La expectativa es que estamos aquí todos muy bonitos, pero la realidad es que tenemos oficio, tenemos lectura, tenemos tareas a través de la plataforma con los hijos. O sea que ahora es un combo completo desde la misma casa. Tenemos que ser multitask. Pero eso es normal, en ti eso es normal. No, mira que justamente el gatito mío estaba aquí al lado. Lo que pasa es que discretamente lo bajé, pero también está en el combo, el gato. Siempre está justamente al lado de la computadora cada vez que estoy trabajando. Ah, no, yo tengo la perrita mía al lado. También. Yo creo que yo creo un hábito con los dueños, dependiendo de lo que el dueño hace, ellos como que toman esos patrones, porque por ejemplo él siempre me ve estudiando y me ve leyendo y en la computadora, entonces esos son como sus lugares favoritos para el sentarse. Al lado tuyo. Entonces ya, por ejemplo, entiendo más, porque como estoy en confinamiento, ya lo entiendo a él, o sea, que no puede salir, estoy igualita. Bueno, con Dios mediante nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a la misma hora. Así que para Darnetti Lugo, seguirnos en nuestras redes sociales, Fabricio Geraldino 193, Darnetti Lugo, tanto en Facebook como Instagram. Así que nos vemos el miércoles próximo con Dios mediante. Cuídense mucho y protéjanse.